y también voy a grabar desde el computador. Listo, ¿Listo? ¿Comenzamos? hágale. Bueno, entonces comencemos. Cuéntenos un poco de usted, a ver, qué cargos ha ejercido como líder estudiantil. Bueno, pues para empezar, mi nombre es Jonathan Morales Montes. Soy agremiado de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios. Es una asociación que lucha por una educación crítica, transformadora, antipatriarcal, diversa, que transforme un modelo pedagógico que en verdad nos sirva a nosotros los estudiantes, tanto de educación superior como de educación de básica secundaria y de primaria, ¿cierto? Pues mi liderazgo ha iniciado desde que estaba en el colegio, alrededor del noveno año, que fue cuando ejercí como representante del salón, y en el consejo estudiantil fue el presidente del consejo estudiantil. Eh, Al año consecutivo también ejercí el mismo rol, y en 11 pues fui personero estudiantil del colegio. En ese tiempo, pues yo era agremiado a la Asociación Colombiana a la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria, Andes. Ya al iniciar la educación superior, al ingresar a la universidad, hago la transición a la ACEU, que es la asociación a la que le acabo de mencionar al principio. Y pues acabo ejerciendo entre la asociación el rol de comunicaciones. Soy el encargado de llevar la comunicación digital y, y la información de la asociación. Ok. Eh, ¿Cuáles son sus retos a la hora de ser un líder estudiantil? Uno de los mayores retos es poder agremiar a más personas, en este caso estudiantes de la educación superior, ¿cierto? Teniendo en cuenta que es una asociación de la educación universitaria. Es un reto por el hecho de que muchos jóvenes hoy quieren un cambio, pero no la mayoría de ellos quieren ser parte o quieren cambiar ellos mismos y aportar a este cambio. A la hora de llegar a un estudiante no se le puede llegar desde el entendimiento político como tal, arraigado institucionalmente, sino desde lo barrial, desde lo que se hace en los barrios, desde una experiencia universitaria, porque la experiencia universitaria no es solo ir a la universidad y recibir información y ya. No, la experiencia universitaria también se ve en la lucha popular, en la lucha universitaria, en la lucha de los estudiantes que por muchos años ha logrado muchas cosas. Entonces, esto es uno de los mayores retos, poderle llegar a los, a los estudiantes. Eh, ¿Cuáles son sus principales funciones como líder estudiantil y juvenil? Como lo mencionaba anteriormente, soy el encargado de comunicación de la asociación. Entonces, una de mis funciones es poder por medio de las imágenes, los videos, toda la comunicación audiovisual, poder llegarle a más personas, entablar pedagogía en los barrios, hacer jornadas concientialización, Concientización. exacto. Hacer jornadas de por medio de cineforos, folletos, tratar de llegar a más personas jóvenes y estudiantes, teniendo en cuenta de que, como lo mencionaba anteriormente, la experiencia universitaria no solo se vive en la universidad, también se vive en los barrios, eh, teniendo el caso y el contexto nacional de que estudiar es un privilegio, estudiar en Colombia es un privilegio y no todas las personas que, que están en la universidad. No todas las personas que no están en la universidad no es porque no quieran estudiar, sino por lo mismo, porque no se le han tenido las oportunidades suficientes, las oportunidades que no nos da este gobierno actual y los gobiernos anteriores de derecha. Eh, ¿Por qué quiso ser un líder? Es una pregunta muy interesante. Yo pienso desde que todos
hacemos parte de la formación de la organización, que es muy importante, organizarse socialmente, políticamente. Desde ahí ya todos comenzamos a ser líderes, ¿cierto? Teniendo esto en cuenta, el, el, el poder, el poder formarse frente al contexto político que se ha vivido en Latinoamérica, centrándolo más en Colombia, es muy importante para así tomar conciencia y hacer que otras personas tomen conciencia de este contexto político que por años no han tenido en cuenta la voz del pueblo, que es muy importante. Por años no se han tenido en cuenta la voz de los estudiantes y ponemos el ejemplo de Córdoba en Argentina, que donde los estudiantes fueron la transformación de la educación universitaria, donde en este momento en Colombia no se elige a un rector de una universidad por los estudiantes, ¿no? Eso se elige a puerta cerrada por los mismos de derecha. En Argentina vemos que los estudiantes lograron transformar esto y ahora son los estudiantes los que ponen a los rectores, a los que eligen a los rectores, ¿cierto? Entonces, ser, tomarse como el líder es más que todo no tanto como eso de ser, no, yo soy el que tengo que hacer el cambio, no, es concientizar de que todos somos el cambio y que todos podemos ser el cambio. Ok, entonces con la siguiente preguntamos, ¿qué es lo que más le gusta de ser un líder? En, en mi experiencia personal me ha ayudado como a transformarme, a deconstruirme, a pensar de una forma diferente, ya que pues por medio del liderazgo como tal, lo veo más es que en todo en la organización, en el organizarse políticamente. Cierto, y esto pues nos ha ayudado a que podamos aprender de las demás personas porque tenemos la costumbre de ver el liderazgo como que es una sola persona, no somos el conjunto de unas personas que quieren ver un cambio en el país como tal. En este caso somos el conjunto de jóvenes universitarios que queremos ver el cambio en la educación superior, en que una verdadera educación pública sea realmente pública y gratuita y de calidad. Nos han dado la, la, nos han metido por los ojos que una educación crítica, cuando en realidad no es crítica, la tratan de llevar crítica y preparan para el trabajo laboral como nos preparan como máquinas y no nos enseñan a pensar como tal. Entonces, ser parte de una asociación o ser agremiado de la organización nos ayuda a entender eso y de que debemos de transformar mucho más el contexto universitario en estos casos y seguir transformando, creando, construyendo, teniendo en cuenta las diversidades y todo nuestro contexto social político. Como líder, ¿cuáles son sus principales metas? Sé que ya lo he mencionado antes, pero como más centrándome un poquito más en el tema. Cierto, pues las principales metas es el defender y el cambiar cambiar y defender el modelo pedagógico que nos pensamos, ¿cierto? Un modelo pedagógico crítico, creador, transformador, antipatriarcal, antiimperialista, decolonial, diverso, porque también tenemos que tener en cuenta las diversidades, eh, las mujeres, más que todo en este contexto patriarcal en el que vivimos. Y hablo de mujeres no en su conjunto, sino que tenemos arraigado de que una mujer se, se tiene que ver así como así, no teniendo en cuenta la diversidad de mujeres que, que defienden como esta postura y ver de que, por ejemplo, el cambio de género ha sido como también muy, muy clasista, que dentro de las mismas personas que hacen el cambio de género está el clasismo y está el despreciar a las demás personas que quieren su cambio pero no tienen los recursos o que este país patriarcal y machista no nos da. Más que todo el país es una sociedad machista, ¿cierto?
Eso es uno de los principales objetivos, poder transformar nuestro modelo pedagógico, de que en realidad sea crítico, transformador, de que sea gratuito y de calidad, de que todos los jóvenes, todas las personas tengamos la oportunidad de estudiar en la educación superior y poder seguir construyendo sociedad unitaria, digna y social. Bueno, ya para la última pregunta, pues algo que sucedió hace poco, ¿no? Con lo del paro. ¿Cómo fue su experiencia como líder estudiantil y juvenil en el marco del paro del 2021? Bueno, vemos que la jornada de movilización que inicia no iniciaba especialmente por lo que se quería tumbar, que pues no iniciaba por lo que se quería tumbar, que era la reforma tributaria, ¿cierto? Eso tiene otros contextos. El paro del 28 de abril iba a iniciar por otras cosas, ya cuando se ve que va a haber una reforma tributaria que no le convenía al pueblo, que no le convenía a las personas eh, de bajos recursos, por mencionarlo así en este país clasista, eh, hace un estallido social que tiene toda la validez de que todo lo que se vio es válido, porque si vemos a lo largo de la historia, las cosas no se han construido y no se han transformado simplemente saliendo a las calles a marchar, porque sí hay que transformar un cambio verdadero, tomarnos en realidad las calles, que es el espacio de construcción que tenemos. Eh, Vemos mucha participación de los jóvenes y vemos de que los jóvenes son el futuro de nuestro país, el futuro de nuestra Latinoamérica, de que se ha tomado mucha conciencia frente a este gobierno imperialista, neoliberal y narcisista que estamos viviendo. Hemos caído en cuenta, hemos aprendido mucho de este sistema capitalista en el que vivimos y esto ha ayudado a que tomemos conciencia y sigamos en las calles porque hasta el momento el paro no se ha acabado, el paro no se ha acabado, sino que lo han censurado. Vemos que siguen asesinando a líderes estudiantiles. Hace semana y media asesinaron a un compañero de la asociación que en anteriores paros en- le habían, le habían, le habían sacado un ojo. Las fuerzas, eh, las fuerzas del ESMAD, este, este ESMAD que también exigimos el desmonte del ESMAD, porque a lo largo de su práctica vemos que ha atormentado y han aporreado a muchos de los jóvenes que somos el futuro de nuestra Latinoamérica. La participación que yo tuve también fue muy activamente con el gremio y con la juventud, haciendo jornadas de pedagogía y haciendo que la sociedad se una más como lo que somos, una sociedad, haciendo que los barrios, porque hay que tomar también hay que tener esto muy importante de que son los barrios, los sectores que han sido olvidados por el Estado, tomaron conciencia y ahora se defiende como tiene que ser. Vemos también que hubo una transformación muy grande entre los barristas, entre la unión de barristas. Entonces, desde que hubo la unión de barristas, vemos que en realidad necesitamos un cambio de sistema, que es un sistema que nos tiene mal, que a lo largo de su historia eh, nos ha venido robando lo que nos pertenece, lo que le pertenece al pueblo. Bueno, entonces, ahora sí, ya para cerrar, ¿qué mensaje o qué moraleja, por así decirlo, quiere dejarle a los estudiantes que van a ver esta entrevista? Pues para iniciar, teniendo en cuenta lo que ya había mencionado anteriormente, de que la experiencia universitaria no es solo ir a un salón de clases y tomar apuntes de lo que el profesor les está dictando. Digamos, mencionar la palabra alumno, ¿cierto? Digamos que la palabra alumnos también es una palabra que debemos de construir, que ha sido impuesta por el imperio. Eh, no nos podemos llamar alumnos como tal,
ahí les dejo como una tarea de que investiguen desde dónde viene la palabra alumnos. Deberíamos llamarnos más bien como estudiantes, como lo que somos, estudiantes que luchamos por una mejor educación, de transformar nuestra visión, nuestro futuro, de transformar el futuro que nos depara después de la vida universitaria, porque muchas personas que estamos estudiando en la universidad no sabemos qué va a pasar después de la universidad, teniendo en cuenta de que vivimos en un país sin oportunidades, en un país que se quiere robar todos los recursos, un país capitalista que no le importa el bienestar de las personas y el cómo viven, sino que solo es su bienestar individual para ellos y su club de la élite, ¿cierto? También para recomendarles un libro de que nos puede dejar mucha enseñanza, que es este Podemos cambiar el mundo, de Camila Vallejo, que es una líder estudiantil de Chile. Eh, pues este libro maneja mucho el contexto chileno, ¿cierto? Y también tenemos que tener como referente a Chile, que ha sido, que ha sido a lo largo de su historia, eh, lo podemos tomar de referente por su revolución que ha formado a lo largo de la historia. Entonces, sí, para que sigamos luchando por una educación superior, una educación universal, crítica, transformadora, antipatriarcal, diversa, creadora. Y ya, muchas gracias. Bueno, Jonathan, muchas gracias por concedernos esta entrevista, eh, aunque desafortunadamente tocaba así virtual, pero muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias por tenerme en cuenta y por darme la oportunidad de llegar a demás personas. Bueno, entonces, chao. Chao, que esté muy bien.